Soy consciente de que he hecho algo por mi país en el sentido de inculcarles lo que es calidad. O sea, cualquier abonado de música de los últimos 50 años sabe más que cualquier crítico nuevo. Porque han aprendido música con nosotros. Empecé muy temprano, pero gracias a la estupenda educación que tuve yo, por suerte. Yo estudié en el Ramiro de Maeztu cuando se fundó. Ahora no tiene nada que ver con lo que era. Pero yo entré allí en el año 40 y terminé en el año 50. Pues empecé de niño y terminé con el bachillerato, que en aquellos tiempos se finalizaba con el examen de Estado. Entonces, desde primaria, desde la escuela primaria, nosotros teníamos música, que ese es el gran secreto de por qué las cosas con la música clásica actualmente funcionan mal, y es porque no hay música en la escuela. Nosotros en el Ramiro Maeztu, yo a los 12 años ya me había escuchado todos los cuartetos de Beethoven por el Quinteto Nacional de Música de Cámara, o sea, no unos alumnos, porque teníamos una sala de música en el Ramiro, con 2 pianos de cola, y hacíamos conciertos prácticamente cada semana. Entonces yo desde el principio me dieron la radio. La radio era un amplificador Philips maravilloso que estaba repartido con altavoces en todo el Ramiro, y en los descansos yo ponía la música. ¿Y qué música ponía? Pues los discos que tenía yo eran los que usaba García Lorca de misiones pedagógicas cuando iba con la barraca por los pueblos. La discoteca que tenía yo era impresionante. Yo escuché por primera vez la quinta de Beethoven en disco a la Staatskapelle de Dresden, dirigida por Richard Strauss, y los conciertos de Beethoven con Schnabel, en fin. Y eso lo escuchaban durante el recreo. Y el recreo se terminaba con la marcha militar de Schubert, obra que todos los que han estudiado el Ramiro Maeztu odian porque se acababa el recreo. Entonces, yo recuerdo también, gracias a la educación que teníamos, porque teníamos en música teníamos a un profesor de coro, teníamos un profesor de solfeo, todo en un bachillerato normal. Y el director de coro era Rafael Benedito, que fue el fundador de la Masa Coral de Madrid. Y Rafael Benedito, en los años 20 y tantos, fue de los pocos españoles que dirigió la Filarmónica de Berlín. Entonces, como era profesor nuestro, cuando la Filarmónica de Berlín venía muy a menudo a España, en la época de Hitler, venía mucho porque Europa estaba completamente destruida, París todo estaba bombardeado, entonces España era el único sitio donde se podía tocar en algún sitio, y la Filarmónica de Berlín venía muy a menudo. Entonces, en el último viaje, que fue en 1944, Rafael Benedito, cogió a 5 de la clase que nos gustaba la música y nos llevó a escuchar la Filarmónica de Berlín. Yo he escuchado la Filarmónica de Berlín por primera vez en mi vida. Bueno, el primer concierto sinfónico vivo por una orquesta de ese calibre lo escuché a los 14 años en un cine de mala muerte de Madrid, en el Cine Madrid, que está en la Plaza del Carmen, no sé si son minicines ahora. Y yo escuché al famoso Knapperfuss con la Filarmónica de Berlín. Y bueno, ahí empezó ya la trayectoria con la música, pero luego, ¿qué sucede? Que sigo muy aficionado a la música y yo asistía a todos los conciertos que había en Madrid, y si el que tocaba era un joven desconocido que no lo conocía y no tenía amigos y tocaba bien y estaba solo, pues yo me acercaba a él, le invitaba a comer o a bailar o con chicas o tascas. Y cuando yo ya me marché de España, que es otro episodio que tenemos que hablar, cuando yo me marcho de España y vuelvo, estos desconocidos y estos que estaban muertos de aburrimiento después de un concierto eran Barenboim, Zubin Mehta, Claudio Abbado. Cuando yo volví de mi exilio, me dijeron: eres loco de la música, nos conoces a todos, que ahora estamos en una buena posición, haz una agencia. Pues, así empezó. Empezamos con una agencia porque no teníamos teatro, lo que había era una orquesta no se podía meter, entonces lo único que podíamos hacer esos recitales o conciertos de cámara muy reducidos, y empezamos en el María Guerrero, después nos trasladamos a la Zarzuela, y después cuando vino la UCD y vino de director general de música o algo parecido el Duque de Alba, Jesús Aguirre, entonces nos abrieron la puerta del Teatro Real, porque el Teatro Real era el salón de actos del Ministerio de Bellas Artes, de la Dirección General de Bellas Artes. Entonces, como Jesús Aguirre era muy pérfido
Entonces odiaba a Frübeck de Burgos. Entonces él me llamó un día para decirme, Alfonso, vamos a abrir el Teatro Real para los privados. Digo, qué alegría, qué bien, porque por fin puedo hacer yo conciertos sinfónicos. Y yo creo que no lo hizo por hacerme favor, sino por vengarse de Frübeck. Lo odiaba desde Múnich, porque estuvieron juntos en el Colegio Español que se había por allí. Entonces quiso restregarle por la nariz a las buenas orquestas que eran mejores que la Nacional, en el mismo sitio y en la misma plaza. Y cuando empecé yo con esto, yo contrataba a jóvenes, muy jóvenes desconocidos. Y los teatros no se llenaban. O sea, yo tenía durante 12 años, antes de entrar en el Teatro Real, yo no llenaba el Teatro La Célula con más de 150 personas. Y yo les pagaba lo que cobraban, alquilaba el teatro, hacía la publicidad. Claro, eso al final de 8 años fue mi primera bancarrota, porque yo soy un hombre de una suerte, he nacido de pie. Yo creo que he nacido en domingo. Los alemanes, a los que tienen suerte, bueno, los que nacen en domingo, los Sonntagskind, es verdad, yo soy un hombre de una suerte. Yo me he librado de 3 accidentes de avión, en fin, me he salvado de 3 bancarrotas. Teníamos una fábrica de harinas y de galletas y una pastelería en la calle Serrano y todo eso. Pero de ellos, de la música, ni idea. Mi madre sí tocaba el piano, pero muy superficialmente también. El que me ayudó realmente fue mi suegro. Mi suegro es el que me ayudó porque él sí que lo podía hacer. Él lo podía hacer y lo hizo encantado. Me dijo algo. Yo me iba de todos los sitios. No me echaban exactamente, pero me iba. O sea, yo fui el primer secretario técnico, o sea, el primer manager gerente de la Radio y Televisión Española, y ahí me fui. Nunca la Radio y Televisión ha tenido, la orquesta ha tenido el mimo que tuvo en mi época. En mi época estaba, como era la perla, lo que se había inventado Fraga, pues todas las semanas teníamos una reunión con el director general de televisión para hablar de programación, de qué se necesitaba, presupuestos, todas las semanas. Y en esa reunión semanal presidía Aparicio Bernal, que era el director general, y los demás que estábamos allí eran Adolfo Suárez, director de la primera cadena, Salvador Pons, de la segunda cadena, Juan Rosón, que luego fue ministro de Interior con Suárez, Sancho Roff, que era el ministro de Sanidad, que decía que era un bichito el del aceite de colda. Luego estaba Enrique Franco, que era el de Radio Nacional, y José María Quero, que era el que hacía las transmisiones de televisión. Entonces recuerdo que en un día de estos que Fraga llama, en plena reunión, Fraga llama al director general que suba. Entonces los directores generales subían de 4 en 4. Suárez le tenía un miedo a Fraga impresionante, temblaba. Entonces nos retiramos, me acuerdo porque es una anécdota graciosa, nos retiramos esperando que bajara el director general. Y estábamos en un rincón, creo que de ese rincón solo vive José María Quero en silla de ruedas y yo. Estábamos en ese rincón Enrique Franco, Salvador Pons de la segunda cadena, Adolfo Suárez y yo. Y decía Adolfo, ¿qué hago yo aquí? Que me importa un pito la música clásica. Y yo, hombre, Adolfo, serérate, aguántate. ¿Qué quieres ser? Dice, yo, gobernador civil. Y le decimos, ¿pero por qué? Y textual, Adolfo Suárez dice, ¿vosotros sabéis lo que es salir de tu mujer del brazo y que todo el mundo diga, buenos días, señor gobernador? Llegó a presidente. Bueno, es una anécdota. Lo que sí es cierto es que de esas comisiones de un conjunto político tan fuerte, luego fueron todos ministros con la UCD, pues la orquesta se benefició mucho. Hacía viajes, hizo sus primeros viajes a Francia, se compraron instrumentos nuevos para todos, se hizo una biblioteca sensacional. Entonces yo caí por casualidad, pues yo venía de mi primer exilio, volvía yo, Markevich, me hizo un examen, alguien le dijo a Alfonso, había estado por Alemania también con cosas musicales y tal, y idiomas, y me hizo una semana examen y me dijo, vas a ser tú, y estuve. Y duré 2 años y medio, pues luego se acabó. Yo invitaba a todos los jóvenes españoles desconocidos para actuar, y él, con su fuerza, invitaba a sus viejos amigos. Él ya tenía 70 y tantos, había sus viejos amigos de sus épocas, y eso no le gustaba mucho que yo me metiera en la programación de eso. Y al final fue a Fraga y dijo, ¿Aijón o yo? Entonces me llamó no Fraga, sino Robles Piquer, el cuñadísimo,
El PP no ha tenido nunca una cabeza como esa. Y me llamó para decirme, Alfonso, ha propuesto esto, comprenderás que para la orquesta tener Maccabi es fundamental, te damos más sueldo y de ahí nombramos director general de toda la televisión, la música en toda la televisión española y tal. Y bueno, estarás enfadado, tómate una semana y vuelve y hablamos sobre el tema. Yo nada más salir bajé, en Formación de Turismo es donde está ahora Defensa, creo, y había un kiosco de prensa extranjera, compré el Frankfurter Allgemeine y con la suerte mía miré y necesitaban un redactor español para la agencia de prensa alemana, para la DPA. Me fui a Hamburgo, hice los exámenes, periodista alemán, y tengo mi carnet de volví a la semana y dije, oye, ¿qué has pensado? Y digo, sí, que me voy, adiós, muchas gracias. Pero yo había estado antes en Alemania, esto es el año 66, yo me marché por razones políticas, me marché en el 57. En el 57 yo trabajaba al mismo tiempo que estudiaba Derecho, aunque yo aprendí más en el bachillerato del Ramiro que en la universidad. Bueno, tampoco duró mucho, 2 años y tuve que salir. Yo trabajaba de secretario particular del encargado de negocios de Uruguay, porque Uruguay en aquellos tiempos, en los 50, era el único país de América que votaba en contra de Franco, el único. Y entonces no tenía la posición de embajada, sino de legación. Y entonces había legación tiene un encargado de negocios. Entonces, era el padre de un amigo mío que estudiaba conmigo en el Ramiro, y digo, voy a ayudar a mi padre, y entonces yo me pagaba la carrera con eso. Y las curiosidades de este país, por la mañana trabajaba un navarro muy simpático, ya mayor, que se había casado en la República, en la Embajada de Uruguay, y que ahora era mecanógrafo en la Embajada. Y lo curioso que solamente pasa en este país, trabajaba de mecanógrafo por la mañana y era de la Brigada Social de la Policía Secreta Española. Pero bueno, todos los embajadores ya también lo sabían, da igual. Un navarro muy simpático. Y entonces él fue el que me advirtió, Alfonso, van a hacer una gracia para estudiantes en los que estás seguro tú y tus amigos. Y yo me marché, mis amigos no me hicieron caso, se quedaron. Y se quedaron 2 años en la cárcel. Salí con 500 pesetas, estuve en Francia trabajando en el campo, porque yo soy montañero, entonces yo me fui a los Alpes. Y entonces en los Alpes yo estuve allí ayudando en la agricultura. Luego me rompí, escalando me rompí 2 clavículas, entonces no podía moverme y tal. Y entonces intenté ir a Alemania, que era mi sueño también, por la música de mi sueño. Y ya en la frontera me metieron en la cárcel, porque en aquella época era necesario el visado. Y yo ya no tenía un duro. Entonces era de película, llegabas a la frontera de Kehl, entre Francia y Alemania, y venía como en las películas un soldado decía, pasaporte. Yo le enseñaba mi pasaporte, el tío miraba hojas de visado, que no tiene visado, abajo. Y entonces me metieron ahí en un cuartucho para devolverme otra vez a Francia. Y esa suerte mía, inexplicablemente, un guardia de la frontera, de la aduana, como estaba yo esperando, aburrido y tal, ¿qué le pasa? Le conté que era español y tal. Y debía tener mala conciencia de la Legión Cóndor o algo así. Y este policía alemán, o sea, pagó mi visado para que yo pudiera entrar. O sea, el policía de la aduana pagó mi visado, o sea, eso es suerte. Entonces empecé a hacer autostop y muerto de hambre llegué a Marburg. Entre mi suerte infinita está en haber vivido un mundo que ya no existe. O sea, tú ibas en autostop, te podías ir como me he ido yo hasta Laponia. Todo el mundo tenía confianza. Y no solo eso, sino que la guerra había terminado hacía poco, y había millones de hombres que habían muerto. O sea, que no había gente para hacer nada. O sea, hacías autostop, decías, ¿qué haces? Bueno, voy al norte. Dice, ¿y no te importaría quedarte una semana conmigo que tengo que recoger las patatas? Una cosa así. Digo, pues sí, me quedo. Te daba 5 marcos la hora, te daba de comer, y cuando se acababan las patatas, pues, seguías. Llegué a Marburg, y en Marburg estuve de enterrador. Estuve en un cementerio de guerra. Y bueno, y después estuve en las minas, y después estuve en una fábrica de metales, después estuve en un banco. Pero te aseguro que el peor de todos los oficios que tenía es el de banco, no el de la mina. Porque en la mina todos queremos salir, y en el banco todos quieren quedarse para llegar más arriba, es una cosa. Y al mismo tiempo yo conseguí un trabajo en la radio alemana de Hamburgo, en la Norddeutsche Rundfunk. Y en la Norddeutsche Rundfunk, yo, como un amigo chileno, compositor que yo conocía, nos encargábamos de planificar
publicar lo que se hacía de música contemporánea, de vanguardia en Europa, a toda América del Sur, con este chileno. Y entonces allí conocí yo, de jovencitos, a todos los grandes, a Boulez, a Werner Henze, a todos, a Oana, y luego han venido por aquí al cabo de unos años. Bueno, y voy a estar en contacto con ellos durante estos 50 años, con todos ellos. Entonces, cuando ya estaba yo de regreso, paso por Viena, por la embajada de Uruguay, con la que tenía siempre mucha relación, y me encuentro con un chico joven que dice: oye, tú eres Alfonso, ¿sí? Dice: tú eres el español ese que trabaja contra techo y comida nada más. Yo, según dónde es, voy. Y me dice: es que me han nombrado cónsul general en Hong Kong y no quiero ir, porque él era el amigo, el gigoló, de una de las mujeres de no digo el nombre, de uno de los fabricantes de automóviles de Estados Unidos, de Detroit. Dice: ¿qué hago yo en Hong Kong cuando tengo que estar con Brigitte en la Costa Azul? Entonces, nada, me dijo: a ver, ¿cómo falsifica mi firma? A ver, ¿cómo lo haces? Pues está bien. Me pagó el viaje y me fui a Hong Kong. Y en Hong Kong el problema es que yo estaba en un sitio estupendo. En Hong Kong era todavía británico, no tiene nada que ver con lo que soy, era un sitio maravilloso, chino. Entonces el problema es que el primer mes me mandó dinero, pero el segundo mes no me pagaba. Y yo estaba muerto de hambre, y entonces uno de los holandeses, que sabían, el cónsul holandés, que conocía mi historia y tal, me ofreció en broma, me dice: Alfonso, tú eres español, toreador, tenemos ahora un buque cargado de búfalos que viene de Filipinas y hace stop en Hong Kong para matarlos en Japón y en Yokohama. Y hay que cuidarlos, hay que darles de comer y todo eso. Dice: hemos pensado en ti. Y lo decían en broma, y digo: allí me voy, a Japón me voy. Y entonces me fui cuidando búfalos. Uno de los búfalos en el desembarco de Yokohama me pisó el pie y estuve en invierno a la pata coja, a Kioto, Nara, todos esos sitios maravillosos, a la pata coja. Pero bueno. Y cuando volví, seguía sin pagarme este tío. Entonces vi un anuncio que necesitaban gente para trabajar en Birmania, y me marché allí, y ahí me marché a Birmania. Antes pasé por Vietnam, y luego yo estaba muy cerca de Nepal, montañero, pues, el sueño del Himalaya para cualquiera de nosotros, y entonces vi a Calcuta, donde me impresionó. Desde la ventana de mi hotel había un carro de basura tirado por un buey que recogía los cadáveres en la calle, o sea, igual que los cadáveres se iban. Y de Calcuta me fui a Nepal, era mi sueño. El empresario, no es que diga me siento insultado, no me identifico. A mí me conocen, yo soy un loco que existe en la profesión. O sea, a mí me ha ido siempre bien, porque yo nunca he discutido un precio a un artista o a una orquesta, y nunca he discutido un programa, porque siempre he pensado que si un músico quiere hacer la sonata Claro de Luna, no voy a decirle yo que haga la Hammerklavier. Si quiere hacer la Claro de Luna es porque le gusta hacerlo, y en ese momento la tiene en dedos. Entonces esos que se empeñan, dicen: no, quiero porque nos viene bien para el festival. Entonces chocan siempre. Entonces las orquestas piden un dinero y todo el mundo regatea y tal. No sé. Y yo decía: adelante, y ya está. Por eso me he quebrado varias veces. Pero de todas maneras me hice el nombre de que ahí hay un loco en España que por calidad es capaz de pagar. Yo he pagado siempre que la cosa fuera first. Cuando yo empecé, las orquestas extranjeras no querían venir, porque había orquestas como la orquesta del Concertgebouw y la Filarmónica de Praga, que habían estado en un festival español y no les habían pagado, por ejemplo. Y luego ir a España, pues no les interesaba, pero ir a Viena, les importa, ir a Alemania, a Londres, pero ya, ¿qué nos hace en España, no? Porque las orquestas en el mundo están divididas en las que están subvencionadas, que es el sistema europeo en general, y las que viven de su trabajo, que son todas las inglesas, o las americanas, que viven de las señoras de pelo azul, de las millonarias. Claro, a una orquesta europea como la Filarmónica de Berlín o Concertgebouw o la Filarmónica de Viena, el hacer un viaje, hacer la maleta cada día, viajar y no ganar nada, porque eso
ellos están pagados al mes. Entonces les pagan las dietas, el viaje y los hoteles, y ellos es lo que son. Lo único que pueden pretender es comodidad. Y claro, esta gente que tiene buenos sueldos en su país, a una filarmónica de Berlín, dices a un músico que tiene que mañana marcharse 5 días a España, a andar por ellos con esperas en los aeropuertos y todo eso, cuando puede estar con sus pantuflas viendo un partido de fútbol de televisión. O sea, es muy difícil. Consigo atraerles ofreciéndoles una gira que no se había hecho nunca de 6 conciertos como mínimo, y 7, y yo me comprometí a eso, y luego yo hacía 3 y pagaba el resto de mi bolsillo porque había cancelaciones en el último momento, típico español. No, que no nos ha llegado la subvención, no sé. Hace durante años yo estuve pagando conciertos que no se daban. Y claro, eso se conocía entre ellos, de que yo hacía ese gran esfuerzo. Y como claro, durante 50 años haciendo esto, pues te haces tu nombre. Yo soy, la primera que se acordó de mí fue la reina de Inglaterra, que tengo la orden del Imperio, OBI, yo soy OBI, todos los ingleses se ponen la inicial ahí, es lo máximo que te pueden dar. Primero fue la reina de Inglaterra, luego han sido los austriacos, luego los alemanes recientemente y los rusos. Yo tengo la congregación más alta por mi contribución a la cultura de cada país. De Rusia he traído absolutamente todo, incluso cuando traje el ballet, ahora claro, en mi época se llamaba el ballet Kirov, ahora es el Mariinsky. Traje yo a Baresnikov, que nadie le reconoció. O sea, Baresnikov vestía pobremente y era el número 1 del Kirov, y luego se escapó y hacía espectáculos con Lisa Minnelli, y hay películas de eso. Baresnikov es un dios. Y bueno, y quien dice Baresnikov, digo yo, el teatro, el Taganka de Moscú, el Gorki de Leningrado, que me lo traje aquí al Teatro La Zarzuela, que no había traducción simultánea ni nada, en aquellos tiempos no existía en La Zarzuela nada como existe ahora. Y bueno, en ruso, lleno, y un exitazo tremendo, porque por cada Laurence Olivier en Rusia hay 5. La escuela rusa de actores es inmensa. Con 16 años debutó Barenboim. Él tocó un recital, todo Beethoven, y de propina dio una sonata entera. Eso fue en el 58. Y Zubin Mehta, su primer concierto fue en el Festival de Granada con la Orquesta Nacional. Yo lo reencontré a Zubin en Bucarest cuando yo estaba en Rumanía. Y bueno, era Zubin a esa edad, que tenía 30 y tantos años, era atractivísimo, ¿no? Negro de tez, simpático, muy inteligente. Vamos, yo le invité en Bucarest, yo le invité a donde yo vivía, y coincidió con el Festival Enesco en ese momento, que había otros artistas, invité a unos cuantos, y vamos, las mujeres desde 15 años a 80 temblaban. Yo la primera orquesta realmente que traje fue la Filarmónica de Leningrado, con el padre de Maris Jansons, que acaba de morir. Y vamos, el ballet Kirov y todo eso lo traje antes de que yo pudiera entrar en el Teatro Real. Entonces, nosotros entramos el año 78, entonces se llamaba Festival de Primavera. O sea, hacíamos un festival de primavera y cortábamos, y un festival de otoño. Y no es hasta el año 85, no, 86. 85 fue el año de la música, porque coincidía el año que había nacido Bach, Scarlatti y Händel. Entonces se hizo internacionalmente, se hizo un festival, lo organizamos nosotros, cuando nos pidió el ministerio, dijo, hay que hacer algo como se hace en Europa, solamente lo puedes hacer tú. Lo hicimos y ahí el público se dio cuenta que había una organización. Y entonces ya al año 86, o sea, el 78 empezamos con festivales, y luego empezamos el 86 con temporadas largas de 24 conciertos, o 30 muchas veces, y todos empezaron a venir todos los años. O sea, con la orquesta, la London Symphony, por ejemplo, le hemos dado 250 conciertos. La London Philharmonic, pues cerca de 100. Israel Philharmonic, en septiembre me hicieron un homenaje a la orquesta por 140 conciertos con ellos. Zubin Mehta lo he traído con Israel, con la Filarmónica de Viena, con la de Múnich. Con Zubin tengo 160. No hay orquesta del mundo que no la hayamos presentado por primera vez en España. El mejor patrocinio que he tenido yo ha sido nunca superado por Tabacalera. Daba un patrocinio
tan grande que a mí me permitía poner las entradas baratas. Entonces, Ibermúsica no había manera de entrar. O sea, el abono se agotaba a la primera. Se hacían colas que parecía de música pop. Dábamos la vuelta al Teatro Real, se cedían la noche, se cedía el número y todo eso. Tanto sé que un embajador argentino llegó y le preguntaba, bueno, embajador, ¿y qué encuentra difícil en su vida en España? Y dice, dos cosas, que no hay manera de encontrar un abono para los toros de San Isidro y ser abonado de Ibermúsica. Y era verdad, porque eran unos precios, eran orquestas las mejores del mundo y a precios muy asequibles. Y eso me lo permitía el patrocinio de Tabacalera. Pero un día me llama, se llama Velázquez, y me dice, Alfonso, el contrabando de tabaco en este país es enorme, estamos perdiendo mucho dinero, tanto es así que vamos a cerrar la factoría de Canarias, no vamos a poder seguir ayudando y tal. Y vamos, yo me marché pero dándole golpecitos en la espalda, animándole a él, pero a mí me acababa de quitar el abono este. Pero entonces, casi inmediatamente, conseguí el apoyo nada desdeñable de Caja Madrid. Nosotros tenemos 4.000 abonados que son los de siempre. O sea, ahora que hemos interrumpido por la pandemia, las cartas que recibimos de reconocimiento y de ánimos y tal, y la gente que renuncia a los conciertos que ha pagado y que no se han podido dar, o sea, es emocionante, vamos a decir que bueno, es impresionante lo que la gente... Pero es que son los mismos. Y ese es el problema, que son los mismos y posiblemente serán los únicos. Porque quiero decir que la música clásica está en un declive clarísimo y estos señores ya de 80 años o algo así no van a volver porque van a tener miedo de volver. Pero para mí no hay un momento increíble de Ibermúsica. Todos han sido increíbles. Siempre Baremoy me decía, Alfonso, tu problema es que has hecho de lo extraordinario que sea normal. Ha habido momentos difíciles, pero siempre nos han respondido. O sea, los abonados que tenemos pagan una barbaridad, porque claro, cuando me dejan a mí también, me deja Caja Madrid, también me deja y me rescata por 2 años Toyota, que ha sido lo más bonito que hemos hecho, porque Toyota, en vez de pedir publicidad, lo que me pidió Toyota es los 140 asientos del coro del auditorio para dárselo a los ciegos. Entonces eso fue lo más bonito. Y bueno, yo no se me ocurría decir a los directores que frente a ellos, mientras dirigía, había 140 ciegos con 30 o 40 perros. Estaban con sus perros, pero los perros se comportaban mejor que el público, no tosían. Tengo que decir pero no se lo decía para que no se asustaran. Pero es lo más bonito que hice con ellos. Para mí, de los patrocinios más que me quedé mejor a gusto, pero me pasó eso, que los japoneses compraron la participación de Toyota en España, se hicieron con toda la compañía y el que estaba allí, que le gustaba la música, pues al que vino, no, que se acabó. Y entonces es cuando tienes que subir los precios, y eso es lo que iba. El público nuestro nos ha seguido tanto que de no pagar casi nada cuando estábamos en el Real, a pagar barbaridades. Pero es que es la única manera de tener las grandes cosas, porque cuestan una barbaridad. O sea, la Filarmónica de Viena, la Filarmónica de Viena, cuestan 250.000 euros por concierto. El problema en España es que al terminar la guerra en los años, incluso en los años 60, los directores de las grandes empresas eran analfabetos, eran imbéciles. Pero luego los hijos han ido a estudiar a Londres, y han estado en Estados Unidos, han aprendido muy bien y han ido por primera vez a un concierto fuera de España y han dicho, uy, ¿qué es esto? Y ahora los directores de las grandes empresas son gente culta, cosa que antes no era. A mí me llamaba, no voy a decir el nombre, de una empresa muy conocida, al principio, de Alfonso. A ver, ¿sabes lo que? ¿Puedes traerme a Iglesias? Como el cantante este, ¿no? Así que tenía la suerte que la gente con cierta cultura sabía que era una cosa importante culturalmente y además de un gran nivel, y decían, queremos hacer eso. Y eran ellos los que venían. Yo he tenido esa suerte. La música clásica tiende a desaparecer, y es por la falta de educación en la escuela. O sea, la música es como... Siempre pongo el ejemplo, uno va a Alemania o a un país nórdico que hace un frío tremendo y va a cualquier casa y hay flores por todos los sitios en la casa.
En España, que tenemos sol y podemos tener todas las flores del mundo, y es porque no lo necesitamos. O sea, la gente no tiene necesidad de ver las flores. Y con la música pasa igual. La música no hay que imponerla ni hacer conciertos para jóvenes, que eso es un error tremendo. Es error porque nunca ha habido en España, hablando de la educación, nunca ha habido en España tantos conservatorios, tantas escuelas de música y tantos chicos jóvenes y chicas jóvenes que estudian un instrumento. Dices, nunca hemos estado así. Pero ¿qué pasa? Que esa chica que toca una suite de Bach al cello o un pianista que toca estudios de Chopin, cuando tiene 16, 17 años y va con sus amigos se lo comen. Estamos en otro camino de la civilización. Y en el caso de la música, si los niños no les pones a estudiar desde pequeños y les das un instrumento, cuando llegan a mayores lo van a necesitar. La música hay que necesitarla, no hay que imponerla. Y claro, tú haces conciertos para jóvenes, para esos chicos que luego van a desaparecer y que están en el concierto esperando cuando termina, porque llegan demasiado tarde. Las orquestas profesionales buenas, o sea, la Filarmónica de Viena de las Navidades, del 1 de año, es un orquestón, pues los directores famosos, los grandes, lo que desean es dirigir orquestas de jóvenes, porque los jóvenes están súper entregados y esos que están en las orquestas de jóvenes sí les gusta esa música apasionadamente. Entonces, en una orquesta de las grandes viene un director conocido, una sinfonía de Beethoven. Una orquesta grande ha hecho esa sinfonía múltiples veces con directores famosísimos también. Y cada uno de los músicos tiene su idea. Entonces, cuando viene Bernstein y les decía, no, aquí hacerme esto, media orquesta decía, bueno, nosotros lo hemos hecho con Celibidache de otra manera. Pero a los jóvenes llega el director X, Claudio Abbado, que era el dios para todos de los jóvenes y que hizo una gran labor. Decía esto y los 120 que hay dicen, hay que hacer esto así. Y se entregan. Y entonces esa combinación de energía en favor de una sola idea es lo que hace que los conciertos mejores hoy día son de las 3 o 4 orquestas jóvenes que hay en el mundo. Ibermúsica ya no es mío. Yo tengo la última crisis, la última bancarrota en el año 2015. La renovación del abono se hacía siempre de junio, se termina la temporada y en junio empieza el abono para el siguiente. Entonces, después de 50 años, sabemos que nuestros abonados van de vacaciones, colegios, tal, y que muchos automáticamente se renuevan el abono, pero muchos lo hacen en septiembre, cuando vuelve el veraneo, y dicen, sí, sigo. Y siempre ha sido así. Pero es que en el año 2015 llega septiembre y nos faltaron 800 abonos de los caros. Eso significaba más de 1 millón de euros de agujero. Y yo ya tenía firmados contratos para la temporada, ya anunciada la temporada, y no sabía cómo seguir. Entonces mis amigos, mis grandes amigos, tomaron de portavoz al director del Carnegie Hall de Nueva York, Gillinson, y Abbado, Mehta, Barenboim, hicieron una petición al Banco Santander. Ayudar a Alfonso es una cosa de 400.000 euros. Ayudar para que siga Ibermúsica. Y le ofrecen, todos estos, le ofrecen gratis al Banco Santander un concierto en San Francisco, un concierto en Carnegie Hall, otro en el Barbican Center, otro en Berlín, y gratis, o sea, patrocinado por el Banco Santander, y Santander no paga un duro, a cambio de que me apoye a mí. Bueno, me llaman del despacho de Ana Botín, voy al banco pensando que me recibe, ya me pongo mosca, porque el que me recibe es el director general de riesgos, digo, Dios. Bueno, entonces me dice, bueno, nos hemos enterado, recibirá nuestra contestación. Recibo la contestación, ¿y cuál es la contestación del mecenas Banco Santander, patrocinador de la Fórmula 1 y de la GP de moto y lo de... Me dice, Alfonso, te pagamos, te patrocinamos un concierto y te damos un crédito hipotecario con la garantía de tu casa. Después de esa oferta, es decir, entonces dice, bueno, entonces, ¿qué pasó? Que Llorens, que es el propietario actual, Llorens, yo le había ayudado con su orquesta de Cadaqués, la orquesta de Cadaqués, en los últimos 20 años, yo le he ayudado metiéndola en los conciertos de Ibermúsica como orquesta residente, o sea, me ha tocado ir, hacíamos discos que regalábamos a los abonados y todo.
Y él llegó a ese momento, yo no tengo nada, pero para seguir yo me arriesgo, tal, digo, pues bueno, tal. O sea, pero la música ahora es de él, yo soy el fundador honorario. La música en directo, ahora que se ha puesto de moda por necesidad, el hacerlo por streaming de esto, bueno, yo creo que eso va en contra de la música que viene, porque la gente se ha dado cuenta, y sobre todo los mayores, que en casa, con unos buenos altavoces y unas grabaciones estupendas que vienen por el internet, no tiene que desplazarse con su edad al auditorio, tomar el metro, y además no cuesta, es decir, y la calidad de audición es estupenda. Eso va en contra de la música, digamos, comercial. O sea, lo van a tener muy difícil. Por la pandemia habrá orquestas que van a desaparecer porque las restricciones de presupuesto que va a haber después que terminen los ERTE en septiembre, cuando termine eso, el Estado va a tener, las orquestas, que todas son públicas en España, empezarán a decir, o son públicas o de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas que les faltan camas o que tienen un hospital no sé qué, no van, lo primero que van a ver es dónde pueden cortar. Y entonces van a decir, ¿y esta orquesta por qué? O reducirlas, o sea, porque ha habido presidentes de comunidad, que no digo el nombre, que cuando se pone a restringir en las orquestas dicen, pero ¿por qué tocan dos flautas? Porque una basta, ¿no? Y tantos violines, ¿por qué? No, por eso no saben nada. Entonces, y claro, van a empezar a recortar y orquestas desaparecerán. Y en el público va a haber esa reacción de miedo. Como no se arregle la cosa con la vacuna, la gente va a ir con miedo, o no va a ir. Y luego para los privados, con las referencias que hay de aforo, entonces una orquesta que cuesta, como digo, 250.000 euros por concierto, en un aforo dividido por el 50 o el 70%, pues no cubres, es imposible. Entonces tiene más por venir la música de cámara y las recitales. Yo tengo tres módulos en los que me muevo. Todo lo que sucede conviene. Eso es clave. Hay una antítesis, es que la mano que no puedes cortar, bésala, que es una contradicción con la otra. Y andar. Yo me paso, la naturaleza para mí es lo más importante que hay. O sea, poder convivir con la naturaleza es algo que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de lo que es. Y bueno, yo tengo la suerte de vivir en el campo. Hace 30 años, más de 30 años, que vivo al lado de un monte y se acabó. Y vengo a los conciertos. O sea, no es que soy un privilegiado. De eso no sé de quién depende, pero soy un privilegiado. Si la obra que recuerdo y que me produce siempre mucha emoción es la incompleta de Schubert, que escuché por primera vez con la Filarmónica de Berlín en el año 44, en el cine ese de Mala Muerte, en Madrid, e incluso cuando escucho la Sinfonía de Schubert por una orquesta española, no digamos nombre, cualquiera, se me pone la carne de gallina recordando solamente el tema de entrada. O sea, ese recuerdo sí me impresiona.